Hola, hoy voy a hablar de un tema difícil y harto, pero de un tema importantísimo para todos. Vamos a hablar de la muerte. La muerte, un duelo para el cual no nos han preparado, no sabemos cómo manejarlo y sin embargo es cotidiano, es tan cotidiano que todos nos vamos a morir, pero no tenemos la preparación para ello. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué es morir? La primera cosa que tendríamos que decir es que todo lo que está vivo tiene que morir. Todo lo que tiene vida tendrá un final. Pero no solamente tienen finales, dijéramos, los seres vivos. Por ejemplo, se muere el día y nace la noche. Se muere la mañana y nace la tarde. Se muere la primavera y nace el verano. Cada época tiene un ir y venir, un principio y un final. Todo lo humano comienza y tiene finales, pero no nos lo enseñan. Si por ejemplo a los niños y a las niñas en los colegios y en las escuelas les explicáramos qué quiere decir la muerte, los animalitos que se mueren, las plantas que se mueren, todo lo que hay en la vida que sería tan importante para trabajar la muerte. Pero resulta que como no lo hablamos, de pronto nos llega la muerte del abuelo, la muerte de la abuela, la muerte del hermanito, la muerte de alguien y nos coge de sorpresa, dice, pero ¿por qué pasó? Es que tenía que pasar. Tenía que pasar, ¿por qué? Porque si estaban vivos había que morirse. Lo que más nos impresiona muchas veces es cuando mueren, por lo general, los abuelos. Los abuelos pueden morir y entonces la familia, muy compungida, llora la muerte del abuelo, la familia alrededor sorprendida porque el abuelo se muera, pero es parte de la vida, la muerte es parte de la vida. Los niños, muchas personas acostumbran a no llevar a los niños a los entierros porque dicen que los niños no tienen que estar en el sufrimiento. Cuando el abuelo muere, es muy importante entonces, cuando el abuelo muere, que la familia, incluidos los niños, puedan asistir también al proceso de la muerte, que todos puedan encontrar que el abuelo se murió, pero que el abuelo significa que terminó su ciclo de vida, y para quienes tienen creencias espirituales o religiosas, saben y entienden que es un trascender. Los orientales hablan de desencarnar, que quiere decir quitar la carne. La muerte es el final de una vida, es el cambio a otra forma de vida para los que crean en cuestiones religiosas o espirituales. Los humanos nacemos y morimos. Las frases de los grandes pensadores dicen, Dostoyevsky dice que somos ciudadanos de la eternidad. Anthony de Melo dice, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Ken Wilber dice, estamos a mitad del camino entre las bestias y los dioses. Y una plegaria inglesa dice, Señor, haz que mi última hora sea mi mejor hora. ¿Usted piensa en la muerte? ¿Usted piensa que se puede morir? ¿Cuántos de nosotros tenemos por costumbre, mirar la muerte como algo cotidiano? ¿Quién se murió de su entorno en el día de hoy o la semana anterior? Nosotros vemos en los periódicos las muertes, pero no creemos que nos suceda a nosotros. Hay tanto de ingenuidad en la concepción de la muerte que alguna vez escuché la historia de un señor que iba a demandar a la clínica porque su mamá de 96 años había muerto. Sí, nos puede producir un poco de risa, pero hay momentos en que creemos que somos eternos y nos sorprende la posibilidad de que alguien se pueda morir. Se puede morir un niño, se puede morir un adulto, se puede morir nuestra pareja. ¿Por qué se pueden morir? Porque están vivos. Claro, hay accidentes y hay situaciones en la vida, pero la muerte no es un castigo. Muchas personas dicen, se murió antes de tiempo, totalmente equivocado. Le quedaba faltando vida por hacer
totalmente equivocado. Las concepciones de la muerte han sido tan equivocadas que por eso nos cuesta tanto dificultad aceptarla. Cuando el abuelo muere, por ejemplo, y estamos viendo aquí a la familia en torno a la figura del abuelo, a los niños y a las niñas se les puede explicar perfectamente, se les puede explicar con tranquilidad que el abuelo pasó a un lugar donde va a estar esperando que nos llegue también a nosotros el día final, y ese día nos encontraremos con el abuelo y nos encontraremos con los seres que hemos querido. La muerte, por ejemplo, de un suicida es una muerte impactante y es una muerte que nos coge de sorpresa muchísimo y nos llena de culpa, porque siempre pensamos cuando hay un suicida en la familia, ¿qué fue lo que me quedó faltando? ¿Qué fue lo que no hicimos para que la persona se muriera de esta forma? Pero la muerte hay que prepararse para ella. Hay un primer impacto que es el shock. No puedo aceptarlo. Luego una negación, no es verdad. Luego una actitud de desesperanza muy grande, se me acabó la vida, no tiene sentido mi vida. Luego viene un proceso mucho más fuerte de dolor, de tristeza, dijéramos como de ir viviendo en la cotidianidad. Voy al lugar donde me encontraba con la persona que quería, al cine, o me tomo el cafecito, o el lugar en la mesa del comedor donde empezamos a sentir que falta la persona, hasta que lentamente viene la aceptación, que es muy valiosa para poder reparar, y después de la aceptación, por así decirlo, viene el continuar la vida, aceptando que los seres llegan y se van. ¿Ustedes preparan a sus hijos para la muerte? ¿Les dicen a los niños y a las niñas que se pueden morir? Eso sería un ejercicio bien interesante en los colegios y en las escuelas. Todos nos tenemos que morir, y si la muerte empieza a ser parte de lo cotidiano, encontramos que los niños y las niñas y los adultos lo vamos aceptando. Pero si nunca sucede, hay gente que dice no hablemos de eso porque eso trae mala suerte. No es verdad, la muerte no trae mala suerte. Fíjense lo particular de esta cultura, juega a ser eterna. Nos dicen siempre que hablar de la muerte es de mal agüero, pero les voy a poner un ejemplo. Resulta que se acaban de ganar un pasaje para Birmania. Cada uno de ustedes se ha ganado un pasaje para Birmania. Están muy emocionados y posiblemente en octubre se puedan ir para Birmania. ¿Qué hacen si les toca ir a Birmania en octubre? No hacen ninguna averiguación, no se interesan por nada, y la víspera arreglan la maleta y dicen mañana me voy para Birmania, o posiblemente empiezan a averiguar, espérenme, ¿Birmania? ¿Y eso dónde queda? ¿Y allá qué comen? ¿Y cuál es la moneda? ¿Y cómo se visten? ¿Y cuál es el clima? Claro, como tenemos la seguridad de que nos ganamos el pasaje para Birmania, empezamos a hacer averiguaciones. Pero ¿qué sucede? Entonces yo me monto al avión teniendo una información sobre qué hay en Birmania. Déjenme darles el mismo ejemplo. Nos vamos a morir. ¿Qué sabes de la muerte? ¿Qué has averiguado sobre la muerte? ¿Alguna vez has leído algo sobre la muerte? Por ejemplo, hay un escritor muy importante que sabe muchísimo sobre las muchas vidas que podemos tener, y averiguan sobre la reencarnación, averiguan de muchas cosas. Jan Stevenson, búsquelo en internet. Jan Stevenson habla de que nosotros tenemos muchas vidas y puede averiguar en las muchas vidas qué es lo que se ha vivido antes y para dónde vamos, y ha tenido estudios muy firmes y muy científicos de cómo podemos reencarnar, y tenemos vidas anteriores y tendremos vidas futuras. Si averiguamos sobre la muerte, hay muchas películas, hay muchos libros que hoy nos hablan de la muerte, testimonios grandísimos de gente que dice, estaba a punto de irme y me devolví y estoy aquí y la vida me cambió. La muerte, una gran desconocida para todos en nuestra cultura. Hay una persona especializada en la muerte que ha hecho grandísimos testimonios y se llama Elizabeth Kubler-Ross.
Ella es la mujer, es una médica que investigó muchísimo sobre la muerte, con anécdotas tan particulares como ella dice que el día que iba a presentar una conferencia sobre pacientes terminales, el paciente se le murió y no pudo hacer la conferencia y tuvo que empezar a improvisar, y ese día se le ocurrió que ella trabajaría sobre la muerte. Es una pionera en todo el mundo, la gente la ha seguido, los profesionales posteriores han dicho que ella es la madre de cualquier cantidad de personas en el tema de la muerte. Pues muy bien, hagamos ejercicios diarios sobre la muerte. Por ejemplo, pensar todos los días en la muerte. ¿Qué pasaría si yo me muero? ¿Qué pasaría si se mueren mis seres queridos? No crea que le estoy haciendo terrorismo psicológico. Lo estoy preparando para algo que es absolutamente cotidiano y que nos va a suceder a todos. Y es bien significativo que tengamos la preparación indicada para ello. ¿Y qué tal un pequeño ejercicio? Por ejemplo, recordar la muerte de alguien que te haya impactado mucho. Recordar la sensación, mirar un poco por qué fue tan impactante. Posiblemente en muchas respuestas vamos a decir sorpresa, nos sorprende como si no lo estuviéramos esperando. Hay que prepararse para que todo pueda suceder, que todos nos podamos morir, los seres que queremos, nosotros mismos. Entonces un pequeño ejercicio es recordar el impacto de una muerte que nos haya tocado mucho para ir sabiendo cómo reaccioné, dónde me impactó más. En el cuerpo hay un lugar donde nos puede impactar más y saber entonces si me impactó en ese lugar, qué significado tiene, por qué me angustio tanto. Es bien importante. Una segunda parte del ejercicio es, ¿le tengo miedo a la muerte? ¿Por qué? ¿Por ignorancia? ¿Porque no creo que haya un más allá? ¿Porque me aterra lo desconocido? La muerte es parte de la vida y hay que sabernos preparar para ella. Y también, fíjense que a veces las compañías de seguros y todas las personas nos ayudan a tratar de asegurarnos, como si la muerte no fuera a llegar. Pero la muerte no hay manera, ni seguro, ni médico, ni profesional que evite que nos podamos morir. Hay muchísimas personas que también se quejan de los servicios médicos porque la gente se muere. Una cosa es el descuido, pero otra cosa es saber que no podremos luchar contra la enfermedad. La muerte no la hemos derrotado, la muerte forma parte de la vida y nos lleva a seguir trascendiendo y a mirar cosas mucho más profundas, porque la vida no solamente es esta vida en este momento, la muerte también forma parte, es como la puertica a otro escenario, a otro mundo, y más vale estar listos para ello. Creo que el mejor testimonio que podemos hacer sobre la muerte es dedicarle estos últimos minutos del programa a un video que hay sobre Elizabeth Kubler-Ross, con palabras bellísimas de ella, donde nos explica muy claramente qué es la muerte, qué quiere decir con los niños, con las personas que han fallecido, cuál es el significado de la muerte. Acuérdense de pensar todos los días en la muerte. No crea que es con terror o con miedo, es como la posibilidad de encontrar que es el camino que nos llega a todos y más vale estar preparados. Quédense con este testimonio bellísimo de Elizabeth Kubler-Ross y espero que puedan aprender de ella tanto como he podido aprender yo. Muchísimas gracias, que la pasen bien.